Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Macario? Buenas tardes, soy Aquí Violeta Huerta. Aquí hemos examinado en otro momento el problema de la pobreza en México, de los más grandes que tiene. Sin embargo, queremos saber qué se está haciendo, cómo perciben los actores políticos esta situación delicada, riesgosa incluso. Sí, es muy grave que la pobreza no esté disminuyendo, sino que cada año esté aumentando. Por eso, quisimos preguntarle a varios actores políticos y vamos a ver cuáles son las respuestas que nos dieron. Somos un área de la franja latinoamericana que creció de manera impresionante en materia urbana y poblacional. Todo el tema económico y esos grandes números que tú me acabas de manifestar se dan justamente en ese crecimiento que no fue muy ordenado, toda la migración hacia las grandes zonas urbanas por parte del país, todo eso ha impactado como un gran indicador. En los últimos años ha venido un freno, no una disminución, pero sí ha venido un freno en la gráfica, en el volumen, como venía avanzando el volumen de pobres. En materia del Estado de México, efectivamente somos nosotros la entidad de los grandes números y no hemos estado aislados de este fenómeno. Sin embargo, creo que la fortaleza que ha demostrado en los últimos 6 años el Estado en materia de estabilidad económica que ha iniciado en el gobierno y la capacidad que tenemos para atraer inversiones está logrando que podamos tener una oferta de empleos que va un poquito por arriba de la media nacional. Eso se ve impactado de manera directa con lo que estamos hablando, que es el tema de pobreza. Sí tenemos un problema muy grave, sí tenemos que combatirlo, sí tenemos que tomar muchas acciones, sin embargo creo que sí vamos por el camino de la estabilidad. Que se descuidaron varios puntos. Yo creo que se descuidó mucho el tema del gasto corriente, que pues, de manera indiscriminada estuvo haciendo el gobierno. Yo creo que se cayeron en excesos también de prerrogativas, de facilidades, de sueldos y de características muy especiales que tenían como beneficios algunos servidores públicos. No privilegiamos el ahorro, no fortalecimos de alguna manera algunas instituciones que actualmente quiero decirte que están perfectamente fortalecidas y blindadas, como es el Banco de México, en que se echó a andar la maquinita, como se dice vulgarmente, del dinero, y esto con las consecuencias que trajo de inflaciones hasta de 120 o 130% anuales, y esto, por supuesto que tuvo que traer consecuencias. Y sobre todo ser un país, México, en el que las inversiones a nivel mundial voltean a ver, que vean en México un país seguro, un país rentable y un país en el que sea un ganar-ganar, como en el argot empresarial se dice. Momentos que son puntos de quiebre. Ese momento donde millones de mexicanos fueron a la pobreza, un momento muy importante fue el año de 1994. ¿Qué pasó en el año de 1994? Es lo que se le conoce como el famoso error de diciembre, cuando entra Ernesto Zedillo, asume la presidencia bajo condiciones muy difíciles. Esto genera un préstamo de emergencia a México que tiene que destinar 50,000 millones de dólares, una cifra que era monumental para el tamaño de la economía mexicana en ese momento, sigue siendo monumental, pero esas cifras se destinan, esos miles de millones de dólares se destinan para pagar el dinero especulativo que entró a México, y el gobierno se queda en condiciones muy difíciles, y eso genera un aumento en la pobreza en México geométrico. Esa crisis de 1994 generó millones de pobres. Las que tenemos actualmente, cuando se habla de 52 millones de pobres, tienen que ver también con la crisis del 2008. ¿Qué pasa en la crisis del 2008? Son dos fenómenos. La economía mexicana se ve afectada por la crisis, lo que implica el cierre de maquiladoras en la frontera, el cierre de empresas en México, y si a esto se suma el aumento en el costo de los alimentos, recordemos la crisis alimentaria mundial, pues eso afecta directamente a las clases más desprotegidas y te genera un número muy importante de pobres. Actualmente México enfrenta una mejora porque el índice de crecimiento se ha recuperado, si bien no a los niveles que pudiéramos tener, sí a niveles del 4 a 5%, lo cual representa también que se está empezando a crear empleo. Ha habido una
digamos, pequeña recuperación en la parte del empleo, y son los factores que generan la disminución de la pobreza. Entonces, es un asunto donde hay fallas en el nivel internacional, en el nivel de economía nacional provocada por el esquema salinista y finalmente por los malos gobiernos de las últimas fechas. Más que permitir que se extienda la pobreza, es permitir que se extienda el capital extranjero, que solo le interesa poder tener ganancias en este país y llevárselas en cualquier momento. No se ha protegido la industria nacional, no se ha protegido la empresa nacional, no se ha desarrollado tecnología, y luego entonces es un círculo vicioso que nos viene a concluir en extrema pobreza de muchos millones. Significa que las políticas públicas en materia de educación y de oportunidades de desarrollo a los jóvenes han sido un fracaso, significa que criminalizamos a la juventud y significa que el gobierno federal equivocó su estrategia. El diputado Jorge Insunza del PAN tiene razón en cuanto a que se han conjugado factores adversos contra la sociedad y contra la población de bajos recursos para que crezca la pobreza, como el caso de la inflación, de la crisis económica y también la crisis de alimentos que los acarició mucho, y obviamente creció el número de personas en pobreza alimentaria. Pero también lo que hace falta es saber quién tiene la culpa de la pobreza y por qué no se está combatiendo con eficacia. Así es, la mayoría evidentemente habla pues a nivel general de lo que se ha dejado de hacer, de que en los últimos años vimos, la opinión de los empresarios también, de que se excedieron en gastos y que no hubo ahorro, que lamentablemente esa sigue siendo la tendencia de muchas autoridades y de varios ámbitos de gobierno. Y hay también una cuestión muy curiosa. Carlos Tello, uno de los economistas más prestigiados de México, que incluso conocido a nivel internacional, señalaba que los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, de los últimos 29 años, siguen culpando a dos gobiernos anteriores de todo lo que está ocurriendo, de todo lo malo, es decir, lo que no pueden resolver. Pero el caso de López Portillo tiene 29 años que dejó la presidencia de la República, y Echeverría tiene 35 años que dejó de ser presidente. Si fueron buenos o malos, ya tiene muchísimo tiempo, hay este lapso larguísimo como para que hubieran corregido las cosas, y el problema es que seguimos peor que con ellos. Sí, lo que pasa es que también seguramente se mantuvieron muchas políticas, se han mantenido muchísimos errores y vicios, y eso ha generado que tampoco podamos salir. No se ha invertido lo suficiente, como también se mencionaba, en educación, no existen oportunidades, espacios, y todo finalmente está relacionado con este crecimiento de la pobreza. Pero esto ya tienen que asumir su responsabilidad los gobiernos que surgieron en los últimos 29 años, porque hasta ese tiempo hubo crecimiento económico, y decían que era una economía ficción y que tantas cosas que le atribuían, ¿no? Pero había crecimiento, había estabilidad en el desarrollo económico, y también había seguridad. Ahora no solamente está el caso de la pobreza que se está extendiendo, sino también hay inseguridad pública. O sea, la situación está peor que antes y nadie asume sus culpas, ¿no? Pero también hay que, admitir que pues los retos son enormes, porque existe una población muchísimo más grande de la que había hace años, que los problemas vienen creciendo, que todo el mundo ha colaborado también finalmente para terminar o ir acabando con nuestros recursos naturales. No hay suficientes espacios de educación, y las autoridades evidentemente no están invirtiendo lo suficiente, se han ido por programas sociales que realmente no resuelven nada, que son simples paliativos o aspirinas, como se ha mencionado. Yo siento que aquí también habría que ver que efectivamente antes la población era menor, la demanda en todos los sentidos era menor, pero también los cuantiosos recursos que se manejan ahora no se pueden comparar con los que manejaba Echeverría, que manejaba López Portillo, y yo creo que hay ineficacia, hay falta de planeación adecuada, no sé si también de interés por resolver los problemas del país. En estos momentos yo no veo que haya preocupación y un interés de verdad por ir al fondo y resolver de fondo los problemas. Sí, porque también se ha acusado mucho a las autoridades de todos los ámbitos de que prefieren mantener que algunos programas sociales, de algunos apoyos que se van dando poco a poco, pero no de ir a las causas y a programas a mediano, a largo plazo para ir a resolver este asunto, porque también les resulta muy redituable en épocas electorales. En estos momentos, ya con el desastroso año agrícola que padecimos, no sé cómo van a venir las cosas el año que viene. Obviamente el número de los pobres, sobre todo en el caso específico de pobreza alimentaria, va a crecer muy grande, porque los alimentos van a estar muy caros y los ingresos van a ser lo mismo, que si no es que menor en términos reales. Y eso acelera también esa crisis alimentaria que ya hemos estado señalando, que lamentablemente se ha vivido. Evidentemente
al no haber productos, pues no solamente sufre el campesino, también sufrimos nosotros, porque finalmente hay productos más caros y pues menos producción. Sí, vastas capas de la sociedad se ven afectadas con los altos de precios en los alimentos, porque los que ganan mucho, que es un grupo reducido, que será el 10%, eso no les importa que suban los alimentos, nunca se privan de nada, pero hay un porcentaje, quizás pues estamos hablando de los 58 millones de pobres que hay en el país, eso, un peso en el kilo de la tortilla, de verdad les impacta como no se pueden imaginar los que ganan mucho. Sí, es exactamente, para la gente que es pobre, evidentemente que toda esta crisis, que para nosotros puede ser, ya le subieron unos cuantos pesos, pero para ellos es fundamental, y tampoco se ven ahí, se vea mucho apoyo de las autoridades para ayudar a esta gente, porque bueno, algo que es terrible es que una familia no tenga nada para comer. Y eso es riesgoso incluso en términos de gobernabilidad, de estabilidad y de paz y tranquilidad social, porque nada agita tanto en sentido negativo y alerta y alebresta a la gente como el no tener que comer. Sí, y es una ineficacia tremenda, como tú mencionabas, porque todos los niveles de gobierno, esto no se lo pueden achacar solamente a uno, el gobierno federal, los gobiernos de los estados, pero también los municipios tienen recursos para apoyar a la pobreza, para programas sociales, o si no les llegan, les envía la federación. Entonces aquí la ineficacia es tremenda, y habría que ver si realmente también los recursos están llegando a donde deberían. Y también si se están promoviendo el desarrollo económico, y también si hay respuesta de los que tienen posibilidad de invertir y que a veces no lo hacen, digo, los que se han favorecido con el desarrollo del país, que son los que se han hecho ricos, y ahora que hay problemas, pues no quieren invertir aquí, muchos sacan incluso su dinero, ¿no? Sí, y también cuál es el impacto de todos esos apoyos que se están dando. Quizás sea la hora de modificar esa política de supuesto desarrollo social, que tampoco se ha visto dónde está ese llamado desarrollo en la sociedad. Sí, es una cuestión de que simplemente atenúa los efectos de la crisis y de la pobreza en vastos grupos de la sociedad, pero no resuelve el fondo del problema, que es la falta de empleo, que es la falta de ingresos. Así es, y que ahí es donde tienen que trabajar todas nuestras autoridades. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.